En las redes sociales tengo a mucha gente que yo sé que hablan quechua. Y yo antes hacía mis publicaciones en español, en inglés y en quechua. Y nadie me responde. Hay algunos que incluso me han eliminado. Incluso hay una profesora, una maestra, quien es una amiga mía, que hace poco la vi cuando volví. A ella comencé a hacerle comentarios hace tiempo en quechua, en Facebook. Nunca me respondió. Me ignoró. Entonces, evidentemente hay una vergüenza de usar el quechua. De que te llamen tal vez serrano, de que tal vez te llamen mataroso, tal vez que te llamen choyo. Es una lengua que se ha cargado históricamente de una serie de significados sociales, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado mucho a la ruralidad, se ha asociado también al pasado, ¿no es cierto?, a las prácticas ancestrales, ¿no?, a generaciones mayores, ¿no?, a la pobreza, qué sé yo. Y digamos, esos significados sociales se han como fijado al quechua históricamente, ¿no?, y creo que no han ayudado a su desarrollo, ¿no? Nuestra cultura en general está vinculada, ¿no?, a la identidad. Y como una cuestión social, esa identidad, al menos en nuestro país, no es muy clara, por lo mismo del choque, ¿no?, entre dos culturas que sucedió en la época, ¿no?, de la llegada de los españoles y nuestra propia historia, ¿no? La lengua quechua pues ha sido tomado como segundo plano desde la llegada de los españoles. Y justamente se observa en el ámbito educativo, como te decía, que al niño, el quechuahablante monolingüe, pues cuando va al colegio, lo primero que hacen es enseñar en una lengua diferente. Entonces, fíjate ese desprestigio que hay, no valorarlo y tomarlo simplemente en una lengua ajena. Y por eso es que vienen los problemas en el caso de los estudiantes, ¿no? Vine acá a Lima, ¿no? Al entrar a cuarto de primaria, prácticamente relacionarme con ellos era pues difícil, porque yo hablaba más quechua que español. Entonces se me hace recontra difícil comunicarme con ellos. Y bueno, ¿no? Como no hablaba correctamente el español, pues siempre había discriminación. No es una lengua minoritaria en términos naturales, sino minorizada, ¿no es cierto? O sea, discriminada, oprimida, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que decía antes, de que se ha cargado históricamente de estos significados vinculados con la pobreza, con el analfabetismo, ¿no?, con la ruralidad, ¿no? Entonces, yo creo que los propios usos, los nuevos usos que le están dando ahora muchas personas, sobre todo los jóvenes, eventualmente van a cambiar esos significados sociales asociados al quechua y van a hacer que la lengua adquiera más prestigio. Eso es lo que está ocurriendo y lo vemos en las redes sociales, ¿no?, cómo la gente se desespera por poder entender los posts, por ejemplo, en quechua, ¿no? Quechua para Todos es un proyecto de INAFORDE que busca poner el quechua al alcance de todos. Esto es un curso que se ha hecho domingo a domingo con toda la personalización prácticamente de los ejercicios y de toda la tarea para este desarrollo, de manera que estamos muy contentos y ha sido una feliz alianza con el grupo que lo brinda. Mi nombre es Valeria, mi abuelito Raúl, yo soy su nieta, él es mi abuelito. Desde el primer día el auditorio estuvo lleno, hay muchos jóvenes, eso es un buen síntoma. Algunos de mis familiares hablan quechua y como mi abuelita es muy anciana, quería sorprenderla al aprender quechua por ella. Yo decidí apoyarla, ¿no? Y me gustó también, ¿no? Ya nos hemos enganchado y El interés de la biblioteca es un interés en realidad nacional, es una política de Estado de parte de la actual administración para poder tener las lenguas indígenas y aborígenes totalmente atendidas, siendo difundidas y por supuesto empleadas, de manera que en conexión con UNESCO, que ha dado este año como año celebratorio de las lenguas indígenas y aborígenes, estamos en esa conexión. Por eso en esta gran biblioteca pública de Lima es una oferta totalmente lógica, natural y que promovemos de manera sostenida. Siendo una institución estatal es muy importante, ya que conocimiento
gratuito siempre es bueno para la población, ¿no? El interés de nosotras por estudiar el quechua es porque nuestra bisabuela hablaba este idioma y queremos aprender un poco de ello. El quechua significa para mí nuestras raíces. Creo que todo peruano debería aprender, aunque sea el básico del quechua. Me interesé de aprender quechua debido a que soy consciente que es parte de nuestra cultura, de que solamente sabemos de nuestra cultura lo comercial y no lo que realmente importa como nuestra historia. El quechua es historia. Me interesa el quechua porque creo que va a sacar al Perú del subdesarrollo. Me parece una muy buena iniciativa de la Biblioteca Nacional que hagan un curso así. Y espero que lo puedan hacer más porque sí hay mucho interés en este tipo de cosas. Al yo enterarme de los cursos que iban a dictar, pues estuve insistiendo, llamando para poder asistir. Y la juventud, por ejemplo, está demandando, ¿no?, que se enseñe quechua no solamente en las escuelas rurales de educación intercultural bilingüe, sino también en las escuelas urbanas, en la secundaria, en las universidades, ¿no? Y están haciendo trabajo también a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, Renata Flores, que tiene todo este proyecto para ir a los colegios, ¿no es cierto? Liberato Cani, por ejemplo, que también hace cosas en los colegios. Creo que los cambios importantes que están ocurriendo con relación al quechua tiene que ver con el trabajo de los jóvenes en la última década, ¿no? Y creo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con cómo con el internet se está haciendo mucho con relación al quechua. Desde todo lo que yo sé y he aprendido con los chicos de Quechua para Todos, lo voy impartiendo lo que he aprendido, y es una sensación agradable cuando ves que tus alumnos van aprendiendo y te emociona, ¿no? Los ves hablando sus primeras palabras en quechua y les emociona también aprender. Entonces eso a mí es una sensación que no puedo describir, ¿no? Me emociona y también me hace crecer como persona, ¿no? Invitar a todos a ser parte de Quechua para Todos. Es un espacio abierto, desde que se puede participar como alumnos, como voluntarios, también estamos, como mencioné, formando profesores, y lejos de quizás del espacio como tal, sumarnos todos en esta cruzada del volver a reencontrarnos con nuestra identidad, con nuestras lenguas originarias, una de ellas el quechua, y que podamos rescatar de ellas los valores trascendentales, la reciprocidad, el AINI, el trabajo cooperativo, que es, creo yo, una propuesta que nos han dejado nuestros ancestros para tener una vida mejor y una convivencia más saludable entre nosotros mismos. En Quechua para Todos estamos convencidos de que el conocimiento del idioma quechua nos permitirá acceder a una tradición cultural para afianzar nuestra identidad, y además la aplicación de estos conocimientos nos beneficiará en muchísimos aspectos. Karalmanta kunankama kachkanchikraj.